Estamos en sanidad interior y estamos viendo que la sanidad interior tiene tres fases. La primera fase es cuando nosotros le vamos entregando todo ese dolor, vamos permitiéndole al Espíritu Santo para que Él vaya a nuestra memoria, vaya a nuestro inconsciente y vaya trayendo todo ese dolor, todos esos eventos traumáticos que hemos tenido a través de la vida, para traérselos a Jesús, para que Él nos sane, nos libere, para que nosotros perdonemos a todas las personas que nos han ofendido, así como lo hicimos en el curso de sanidad interior, en donde llevábamos nuestros traumas de la infancia. Y esos traumas de la infancia, o un pecado, o una puerta que se abre al enemigo, nos va creando puntos débiles en nuestra vida y nos va abriendo puertas para que el enemigo nos vaya zarandeando, vaya poniendo pensamientos que tenemos que ir llevando cautivos a los pies del Señor, derribando fortalezas, echando fuera a esos enemigos, atando a esos enemigos en el nombre de Jesús, desatando la capacidad que tenemos nosotros de poder confiar en nuestro Padre Celestial, desatando esa capacidad para que nosotros podamos tener esos ojos y oídos espirituales abiertos para poder escoger el camino mejor. Y estamos viendo cómo aprender a discernir la voz de Dios, aprender a escoger el camino de la vida. Vimos la historia de Alberto, que él era libre de escoger no tomar el camino hacia la libertad, pero hay personas que tienen tanto miedo de perder el control de su vida, que van escogiendo dejar el camino que Dios les ofrece hacia la libertad. Y el día de hoy vamos a ver la historia de un joven llamado Wilmer. Wilmer vivía apenas a 5 kilómetros del lugar donde él trabajaba. Con frecuencia él llegaba tarde porque cada ruido que él oía en el camino, por más mínimo que fuera, le hacía detener el carro y él bajaba y revisaba si por casualidad había golpeado a una persona, si había golpeado a un animal. Imagina ese cuadro obsesivo de Wilmer y él se preguntaba qué tal que haya golpeado algo y esté tirado al lado de la calle sangrando, le venían esos pensamientos. Esa clase de pensamientos irresistibles bombardeaban la mente de Wilmer y le aconsejaban: si no detienes el carro y le ayudas, tú, Wilmer, serás responsable de su muerte y entonces te vas a convertir en un asesino. Tú serás el responsable. Imagina ese cuadro en donde está siendo bombardeado por esos pensamientos obsesivos. Obviamente, cuando se bajaba del carro, revisaba concienzudamente todas las partes del carro. Él no encontraba nada, sin embargo, esos pensamientos no le dejaban en paz y le decían: pero ¿qué tal si lo que golpeaste hubiera logrado correr alguna distancia y ahora mismo esté en algún lugar sufriendo? Tienes que volver y buscarlo. Vuélvete y búscalo. Si no, tú vas a ser el responsable. Entonces Wilmer regresaba por toda la ruta, buscando lo que quizás había causado el pequeño sonido que le parecía a él haber escuchado. Tenía que calcular 2 horas de desplazamiento entre su casa y el lugar de trabajo, teniendo en cuenta las paradas que debía hacer a causa de esos pensamientos. La distancia que existía entre su casa y el trabajo era de más o menos 5 kilómetros. Y a pesar de ello, con frecuencia él llegaba tarde a su trabajo. La familia de Wilmer era demasiado disfuncional. Mira, eso es bien importante en la historia de Wilmer. Su papá y su mamá tenían adicciones muy fuertes al alcohol
adicciones a las drogas, peleas, visitas policiales, intrigas y hambre eran eventos diarios en la casa de Wilmer. Pocos eran los días que transcurrían sin crisis. Una vecina que le tenía compasión llevó a Wilmer a la escuela, a una escuelita de la fe, y ahí Wilmer escuchó hablar del amor de Jesús. Wilmer aceptó a Jesús como su Señor, como su Salvador, y en él encontró un refugio interior. Y cuando las condiciones de la familia llegaban a ser tan inaguantables, Wilmer encontraba consuelo en el pensamiento de que Cristo le entendía y tenía cuidado de él, aun cuando a nadie más le importara. Debido a que la vida de sus padres giraban completamente en torno de sus adicciones, no había nadie que cuidara a Wilmer ni a sus 6 hermanos pequeños, y desde muy temprana edad Wilmer había tenido que asumir la responsabilidad no solo de acostar a sus hermanos y hermanas, sino que tenía que quedarse esperando a sus papás hasta tempranas horas de la mañana para ayudarles a entrar a la casa y llevarlos a la cama. Y en varias ocasiones tuvo que rescatar a uno o al otro de ahogarse en su propio vómito o ahí en la bañera. Imagínese el cuadro de un niño. Wilmer trató de cuidar que su mundo alrededor permaneciera en orden, siendo responsable de todo y haciendo todo correctamente. A él le parecía que si podía controlar todo y nunca cometer ningún error, tal vez llegaría la paz a su hogar y hasta quizás sus padres cambiarían, pensaba él. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, sus padres no cambiaron y por eso Wilmer trató de ser más perfecto. Mira cómo los mecanismos de defensa empiezan a aparecer ahí, empieza a hacer él a buscar el perfeccionismo en todo lo que hacía. Él lavaba la ropa, arreglaba la casa, cocinaba, cuidaba de los niños y además trataba de hacer sus tareas escolares. Siempre él temía que algo terrible iba a suceder y trataba de adivinar con anticipación todo lo que posiblemente podría pasar y por eso trataba de actuar para evitar que ocurriera. Sin embargo, no hubo nada que fuera suficientemente perfecto como para hacer que sus padres cambiaran. Y ahí, hermano, yo te invito hoy a que ingreses al corazón inmaculado de María Santísima. Ese es el mejor lugar, ese cenáculo moderno donde vamos a ser llenos del Espíritu Santo, ahí postrado a los pies de Jesús, reflexionando la historia de Wilmer, viendo cómo el pecado de nuestros padres, cómo los sufrimientos en la infancia pueden causar huellas devastadoras en nuestra vida, y ahí pensando en esa historia de Wilmer, con esa historia de sus padres, ese hogar disfuncional, yo te invito hoy a que ahí postrado a los pies de Jesús, con este canto lindo, tú te refugies en el corazón inmaculado de María Santísima, postrado a los pies de Jesús. No temeré, aunque la prueba sea muy grande, no temeré, aunque la prueba sea difícil, no temeré, aunque la prueba me asuste, no retrocederé, si tú estás conmigo, Señor. Yo quiero ser como Moisés, que levantaba sus manos al cielo, y tu pueblo ganaba, porque tú estabas con él.
Recuerda, hermano, que el Señor no va a permitir nada más allá de lo que tú y yo podamos soportar en el momento de la prueba. Él nos va a mostrar la salida y nos va a dar esa fuerza que necesitamos para resistirla. Dios tiene el control y sabe que tú y yo podemos soportar esa prueba, por eso Él la permite. Dios es un Padre bueno, un Padre maravilloso, por eso no tenemos que temer, así como lo hicieron esos personajes del Antiguo Testamento, ahí refugiados en los brazos de Jesús. Pensemos y creamos que para Dios nada es imposible y que nos ha dado la autoridad para derribar todas esas fortalezas y ha prometido que si acudimos a Él en acción de gracias y alabanza, Él va a cubrir nuestros pensamientos en Cristo. Que el Señor te bendiga, hermano, y no temas, porque el Señor está contigo.